Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición, una vez más, volver con ustedes a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, desde aquí, la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá, donde vamos a estar meditando en la bendita palabra del Señor, conforme lo enseña el Señor en su palabra, cuando nos dice allí en el libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y también, como nos dice también nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche vamos a seguir meditando. Recordamos que hoy es 15 de abril del 2019. En breves días comienza la fiesta de Pesa, la fiesta de la Pascua, donde el pueblo de Israel celebra la libertad del pueblo de Israel de la opresión del yugo de los egipcios, del faraón. Y también nosotros, los cristianos mesiánicos bíblicos, seguidores de Adonai Yahshua Mashiach, recordamos en ese evento el sacrificio vivo de Yahshua en la cruz del Gólgota, cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado para morir por nuestros pecados. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado exactamente justo el día de la Pascua, el día de la preparación, cuando el pueblo de Israel iba a sacrificar el cordero, y esa noche se iban a sentar todos como familia a recordar el éxodo de Israel. De esa manera se cumplió lo que estaba escrito en la escritura, como podemos ver que ese cordero que el Señor estableció allí en la primera Pascua, estando aún el pueblo de Israel en Egipto, es un tipo del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Pero hoy no vamos a hablar de Pesa, quizás si el Señor lo permite, podamos hablarlo más adelante, pero hoy vamos a seguir meditando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Vamos a ir mirando y vamos a ver el comienzo de ese ministerio, como nuestro Señor Jesucristo, como Adonai Yahshua HaMashiach, él comienza su ministerio. Hemos visto su trayectoria desde el momento en que él nació allí en Belén de Judá, y cómo el Señor ya lo vemos allí creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios nuestro Elohim y para con los hombres. Entonces hemos venido viendo esto, ya estamos entrando en una etapa donde viene eh, viene también la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero no te preocupes, hoy no vamos a hablar de genealogía, no vamos a tocar ese tema. No creo que a nosotros en este momento nos sea un tema que debamos meditar, pero vamos a empezar entonces a meditar en esa genealogía, no, sino en ese ministerio. Y hoy vamos a hablar de siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de Hamashiach. Nosotros, el Señor Jesús, nosotros tenemos que recordar que Él es nuestro pastor. Él es el que nos guía a nosotros. Él dice: yo soy el buen pastor,
y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el que nos va guiando en el camino. Y nosotros como ovejas, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros como ovejas debemos caminar detrás de las pisadas del maestro, detrás de las pisadas de Hamashiach, de el pastor de las ovejas. De esa manera, teniendo nosotros ya en cuenta esto, tenemos que saber que por donde el Señor pasó, nosotros también pasaremos. Quizás muchos de nosotros no tengamos que beber la copa del Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua Mashiach, como Él la bebió, de tener que entregar su vida en rescate por nosotros. Quizás nosotros no tengamos que dar nuestra vida por el Evangelio, por el Señor, como mucha gente lo ha tenido que hacer en otros lugares, pero sí tenemos que entender que tenemos que aprender de Adonai Yeshua HaMashiach, de nuestro maestro, de nuestro rebe, de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, vamos a estar mirando allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Vamos a ir mirando lo que el Señor dice en su palabra. Luego aquí el primer punto que yo quiero tocar es el Ruach HaKodesh Bamidbar. Ruach HaKodesh Bamidbar quiere decir el Espíritu Santo y desierto. Espíritu Santo y desierto. Ruach HaKodesh Bamidbar. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, por Satán, y no comió en nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Mira esto, aquí te vamos a hablar, Ruach HaKodesh Hamidbar. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, ¿lleno de qué? Lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria, de la presencia misma de Dios nuestro Elohim, fue llevado, mira lo que dice, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué había pasado en el Jordán? Nosotros tenemos que recordar qué pasó en el Jordán. Él viene del Jordán. ¿Qué es el Jordán? El Jordán, nosotros tenemos que entender que es el río Jordán, que viene descendiendo desde el norte de Israel, que va bajando por toda esa ladera hasta llegar al Mar Muerto. Allí en ese río Jordán era donde estaba Yohanan el de Tevilá, Juan el Bautista, el que estaba bautizando a todos los hombres para arrepentimiento. Recuerda que él venía diciéndole a la gente que se arrepintieran, que creyeran en el Señor, que cambiaran su vieja manera de ser. Les llamaba generación de víboras. Eso es lo que somos nosotros. Eso somos lo que somos nosotros cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón. Somos una generación de víboras. Somos personas que no tenemos la más mínima misericordia por las personas que nos rodean. Somos aquellos tipos de personas que solamente pensamos en nosotros mismos, en lo que el beneficio sea para mí y solamente para mí. Pero una vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, la palabra de Dios, y creemos a la palabra y le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, opera un cambio en nuestra vida, un cambio profundo, un cambio radical, un cambio que empieza de adentro hacia afuera, un cambio que empieza desde lo más profundo de nuestro corazón, de allí, de nuestras entrañas. Dios empieza a limpiar, a sacar lo que no le agrada y hace de nuestra vida una casa de santidad. Esto es lo que pasaba
Y es lo que pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y tomamos la opción, no la opción, sino el paso de bajar a las aguas del bautismo. Cuando nosotros decidimos sepultar allí en las aguas nuestra vieja naturaleza, una vez que tú te levantas de esas aguas, una vez que tú sales, que has dado ese paso de fe, entonces tú te levantas lleno o llena del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, de ese Espíritu Santo que Dios le da a todos los que le aman. Recuerda que el Señor Jesús dice claramente en su palabra, poco antes de ser entregado, dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan, vosotros también hagáis. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Dónde empezó el ejemplo de Adonai Yeshua HaMashiach? El ejemplo de Adonai Yeshua HaMashiach, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, comenzó desde el mismo momento en que Él vino a la tierra a nacer en un pesebre como hijo del hombre. En ese momento Él empieza a darnos a nosotros ejemplo de humildad, empieza a darnos a nosotros ejemplo de entrega, empieza a darnos a nosotros ejemplo de obediencia, de sujeción, y empieza a darnos todo tipo de ejemplo desde su mismo momento de su nacimiento. Y aquí lo encontramos dando un ejemplo al dar su vida, al bajar al río Jordán, para allí ser bautizado por Yohanan el de Tevilá. Allí Yohanan sumerge al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, cuando él no necesitaba ser bautizado. ¿De qué tenía que arrepentirse Hamashiach? ¿De qué tenía que arrepentirse nuestro Señor Jesucristo? De nada, absolutamente de nada, no tenía de nada, porque Él es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Él no pecó. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al bajar a las aguas del bautismo es decirnos, ustedes también tienen que hacerlo. Ustedes también deben actuar de esa manera. Sepulten allí su vieja naturaleza y levántense en una nueva vida. Yohanan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor le dice, deja, es necesario que cumplamos toda justicia. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, una vez que sale de las aguas del Jordán, mira esto, Él, dice aquí la palabra del Señor, dice, volvió, regresó del Jordán, nos dio el ejemplo del bautismo y al regresar del Jordán, también nos da el ejemplo que al tú dejar sepultada tu vieja naturaleza, el Señor toma tu vida, te hace una nueva criatura y te llena del Ruach HaKodesh, te llena del Espíritu Santo, te llena de la gloria de Dios. Toda persona que le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua HaMashiach, es una persona que debe ser llena del Espíritu Santo de Dios, debe ser llena del Ruach HaKodesh, debe ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Es Dios quien tiene que dirigir nuestra vida y no nosotros dirigir nuestra propia vida o hacer que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Hoy por hoy, lo vamos a ir viendo, vemos personas que quieren que Dios haga la voluntad de ellos, que Dios les obedezca a ellos en vez de ellos obedecer a Yahweh, en vez de ellos obedecer a Elohim, en vez de ellos obedecer a Dios, quieren que Dios les obedezca a ellos.
Y el Señor aquí nos muestra que nosotros debemos obedecerle, ser guiados a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Mira que esto es bien interesante. Estamos viendo solamente el primer punto. Es como el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, una vez que vuelve del Jordán, es llevado por el Espíritu al desierto, al Bemidbar. Allí, mira esto, viene el Ruach HaKodesh y toma al Señor Jesucristo, y es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quien lo lleva. No es Jesús quien va, no es Yahshua quien va, sino es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh que lleva a Yahshua al Bemidbar, al desierto. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que si el Señor Jesús, que si Adonai Yeshua HaMashiach fue llevado al desierto, y como el pueblo de Israel fue llevado al desierto, ten la certeza, mi amado hermano, ten la certeza, mi amada hermana, que Dios te llevará al desierto. Si no te ha llevado al desierto, te llevará al desierto. Él nos lleva al desierto, pero Él nos lleva al desierto con un propósito. El propósito de Dios al llevarnos a nosotros al desierto, al llevarnos a nosotros al Bemidbar, no es para hacernos sufrir, no es para castigarnos, no es para hacernos pasar necesidad. Hay una diferencia muy grande cuando nosotros somos llevados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh al desierto, a cuando nosotros vamos al desierto solos. A cuando nosotros vamos al desierto, no con la dirección o la guía del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Una persona del desierto sola, que ha ido por su propia cuenta, porque deseó ir, allí va a pasar necesidad, va a pasar sequía, va a pasar dificultades, no va a tener quien le proteja, porque esa persona no fue llevada por el Espíritu Santo, no fue llevada por el Ruach HaKodesh, sino fue llevada por su propia carnalidad, por su propia mundanalidad, por su propio deseo. Pero aquí hay una diferencia. El Ruach HaKodesh lleva a Yahshua al Bemidbar, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, y el Ruach HaKodesh te llevará a ti al Bemidbar, te llevará al desierto. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver. Aquí dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Entonces, número uno, nosotros somos llevados por el Ruach HaKodesh al Bemidbar. Pero aquí vamos a mirar, también dice el versículo 2, aquí de Lucas 4, dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, por Hasatán, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Cuando la Biblia nos habla de 40, mi amado hermano, mi amada hermana, nos está hablando de un tiempo de prueba, un tiempo de prueba. Quiero decirte una cosa, tú vas, allí el Señor te prueba, el Señor llevó a Israel por el desierto durante 40 años. Recuerda esto, fueron 40 años en que Israel anduvo por el Bemidbar, por el desierto, pero allí fue probado por Dios para ver si le servirían. Dios nos lleva al desierto para probarnos. Cualquier persona, voy a verlo en el ámbito secular. Cuando tú vas a un lugar a buscar un empleo, lo estoy viendo en el ámbito secular, no espiritual, ¿qué es lo que pasa? Tú pasas una hoja de vida, estudias la hoja de vida, ven que tú eres una persona que reúne las cualidades, te llaman, te hacen una entrevista, preguntan por qué quieres el trabajo, y si para ti, y si para y aquí, y eso, y aquello, y lo otro, y deciden darte el trabajo. Pero en el momento en que tú entras a trabajar, te dicen, te vamos a dar un
tiempo de prueba. Vamos a ver si tú eres la persona que está capacitada para desempeñar esta función. Igual sucede con el Señor. El Señor nos lleva con un propósito y es probar hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde nosotros podemos soportar, hasta dónde nosotros podemos alcanzar, para que de esa manera el Señor no es para despedirte, el Señor no es para decirte no sirves, sino lo hace para que de esa manera poderte darte a ti la capacidad que Él cree que tú tienes. Pero allí está el Señor. Mira esto. Yahshua fue llevado al desierto. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó en el Bemidbar? Fue tentado. ¿Por quién? Por el diablo, por Hasatán. Él fue el que tentó a Yahshua, él fue el que tentó a Jesús. Él fue, dice que era tentado. Aquí no me dice, todavía no me dice cómo era tentado. Aquí no me dice cómo era tentado. Pero que fue tentado durante esos 40 días de ayuno. No al finalizar, al finalizar vamos a ver qué pasó. Pero durante esos 40 días Satán estaba allí, Satanás estaba allí, tentándolo, asusándolo, diciéndolo, mira, tú estás aquí, estás solo, nadie te quiere, nadie te escucha, nadie se preocupa por ti. ¿Quién sabe que tú estás aquí? No, es eso. Te hace sentir solo, quiere hacer sentir que hay soledad, que tú no tienes nadie quien se preocupe por ti, porque quizás nadie te llama por teléfono. Porque quizás nadie te manda un like en tu cuenta de Facebook. Porque a veces no encontramos, miramos y queremos encontrar una respuesta y no la vemos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber que nuestra fe no depende de una llamada telefónica. Nuestra fe no puede depender de un like del Facebook. Nuestra fe tiene que depender única y exclusivamente en Elohim, en el Dios de los ejércitos, en el Elohim Sabaoth, en el creador de los cielos y de la tierra. Allí es donde está puesta nuestra confianza. Y tú estás allí, y tú estás metido, y tú estás escuchando, y tú estás siendo ministrado por la gloria de Dios, porque allí está el Ruach HaKodesh, allí está el Espíritu Santo, allí te está hablando, allí te está ministrando, allí te está fortaleciendo. Y Satanás quiere zarandearte y quiere sacarte. Pero aquí dice que el Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, no comió nada en aquellos días y pasados los cuales tuvo hambre. Aquí viene, pasan los 40 días, pasa el tiempo de prueba, pasó la prueba, cumplió lo que el Señor, el Elohim, el Abacados, el Padre Santo tenía establecido. Y ahora, ¿qué pasa? Que Satanás no pudo, escúchame esto, Satanás no lo pudo sacar de su comunión con el Abacados, con el Padre, no lo pudo. Satán intentó sacar a Yahshua de la comunión con el Padre, con el Abacados, pero él estaba con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios estaba allí para fortalecerle. Pero pasan los 40 días y el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Un cuerpo que siente hambre, siente necesidades, siente cansancio, un cuerpo común y corriente, porque el Señor Jesucristo tomó un cuerpo común y corriente. No era un cuerpo glorioso en el tiempo que él estuvo en los días de su carne. Él se sujetó a la humanidad para ganar a la humanidad a través de su propia humanidad. Ahora, no sé si alcance a tocar otro tema. Yo creo que voy a dejarlo, este primer punto. Este primer punto lo vamos a dejar aquí.
Luego, si el Señor nos lo permite, si Adonai nos permite, en estos días vamos a seguir meditando en esta palabra, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los caminos de Yahshua, siguiendo los pasos de Yahshua. Vamos a ir mirando, pero mi pregunta es, en este momento, es ¿en qué parte está tu vida, tu vida espiritual en este momento? ¿Estás antes del Jordán? ¿Estás antes del Jordán? Simplemente quizás tú eres una persona simpatizante del Evangelio. Eres una persona que escucha la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, y sabes que la palabra de Dios es verdad, y sabes que tiene razón, y sabes que así es, pero realmente tú aún solamente eres un convencido, pero no un convertido. ¿Estás antes del Jordán? O quizás tú, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, ya has entrado al Jordán. Ya bajaste a las aguas del bautismo, ya renunciaste a tu vieja naturaleza. Quizás tú, mi amado hermano, ya estás lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y el Señor ya te ha llevado al desierto. Yo no sé en qué parte estás. Quizás vayas más adelante de lo que estemos hablando en el día de hoy. Pero si tú aún, escúchame bien esto, si tú aún, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, amiga que me escuchas, no has bajado al Jordán, no has dado un paso de fe, no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua HaMashiach, no le has pedido al Señor que te perdone, no le has pedido al Señor que te cambie, no le has pedido al Señor que te transforme, no le has entregado tu vida, no le has bajado a las aguas del bautismo. Quiero decirte en este momento que este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Este es el día que Dios ha escogido para que tú le entregues tu vida al Señor y dejes que el Señor cambie tu vieja naturaleza y haga de ti una nueva criatura. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás no haya un mañana para ti. Quizás este es el último momento. Esta es la última llamada que el Señor te está haciendo. Y el Señor te está diciendo en este momento, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Entrégame tu vida. Cambia tu vieja manera de ser. Deja que yo trabaje en tu vida, dice el Señor. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en esta noche, en este momento. Que hagas una sencilla oración de fe, creyendo en tu corazón, confesándolo con tus labios. Haz esta oración y entrégale tu vida al Señor. Yo te voy a proponer esta oración. Si aún no le has entregado tu vida al Señor y lo quieres hacer en esta noche, en este momento, repite conmigo esta oración de fe, creyendo y ten la certeza que el Señor te va a escuchar. Simplemente dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vieja manera de vivir y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, perdona mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yahshua HaMashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor
está en tu corazón. Ahora 3 recomendaciones me quedan para darte en esta noche. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus inquietudes, tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará allí para contestar las peticiones de tu corazón. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte en tu ciudad y quieres saber de un lugar donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, por favor, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia en tu ciudad y te lo haré saber. Eso ha sido todo por hoy, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. El Señor te bendiga y gracias por habernos acompañado.